Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están, hermanos? Y ahora, hermanos, vamos al momento de la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos a abrir la Biblia esta noche en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 17 y 18. Quiero invitarles que presten entonces atención al texto, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa palabra me gusta muchísimo. No sé, hermanos, si pudiéramos repetir ese texto todos, verso 18. Vamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, esta noche quiero compartir con ustedes acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, en la transformación de nuestras vidas. Estamos haciendo un énfasis estos tiempos sobre, hermanos, lo más o lo básico de la vida del cristiano. Y tal vez usted puede decir, bueno, ¿será que el hermano está volviendo a los primeros rudimentos de la palabra de Dios? O en las primeras letras o primeras lecciones de nuestro prediscipulado. Pero fíjese, hermano, de que este tema nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda, porque es allí, hermano, donde la vida del cristiano, hermano, se basa para ser ese cristiano, para ser esa iglesia que Dios quiere que sea. Y una vez que la iglesia es la iglesia que Dios quiere que sea, la iglesia entonces puede, con toda confianza, hermanos, hacer la obra bendita de Dios aquí en la tierra. Yo creo que si eso está allí, estamos preparados para hacer la obra del Señor. Porque si estamos, hermanos, en Cristo, vivimos para Él, y el tiempo pasa y estamos esperando la venida de Cristo, yo creo que debe de haber un objetivo. ¿Por qué estamos en Cristo? ¿Por qué o para qué? Ustedes saben muy bien que no es solamente para nuestra salvación. La iglesia tiene el mensaje de vida, la iglesia tiene una respuesta para el mundo, la iglesia, según la Biblia, es luz y es sal del mundo. Pero la iglesia no puede ser esa sal ni esa luz del mundo, hermanos, si no está viviendo la vida que Cristo quiere que viva. Imagínense, nosotros podemos hacernos grandes, podemos desear ser lo que dice el Señor. Desear, tal vez lo somos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo desear y aspirar ser esa iglesia. Pero si nosotros mismos no somos esa iglesia que Dios quiere que seamos, es decir, aquella iglesia que está fundada en Cristo y que está transformada por el poder de Dios, entonces esa iglesia, hermano, solo tiene un nombre, un grupo de personas allí que alaban al Señor, pero que no pasa de allí. Y entonces el objetivo y la meta por lo cual es la iglesia en la tierra, hermanos, se mantiene allí como encerrado. Entonces no somos esa iglesia que Dios quiere que seamos para este mundo. Entonces muy importante, hermanos, que la iglesia esté basada en ese fundamento de gloria que es Cristo. Yo sé que ya lo están y yo sé de eso, no lo dudamos nunca. Pero aparte de ello, ¿qué calidad de iglesia somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos todos en la presencia de Dios como un solo cuerpo en este mundo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo somos todos en el nombre del Señor? Y esta noche yo quiero hablar de esa gloria del Espíritu Santo, hermano, que se encarga. No en una forma así como absoluta, donde solamente Él obra, sino donde el Espíritu Santo obra, transformando nuestra vida con el lugar y la oportunidad que yo también le permito. Porque una cosa, hermano, es que Dios quiera obrar en nuestra vida, y que Dios tenga tantas promesas para todos, y que Dios quiera hacer tantas maravillas en nuestros corazones, en nuestras personas. Pero la otra cuestión es, ¿qué lugar le estamos dando nosotros al Señor para que Él nos forme y para que Él nos haga y nos transforme en ese pueblo que Él quiere que seamos, y que entonces seamos la iglesia en este mundo que Dios quiere que sea? Porque, hermano, es muy fácil, hermano, mencionarnos el nombre de iglesia, ¿sí o no? Mencionarnos el nombre del pueblo de Dios. Pero si aquello vital que Dios quiere que esté en nosotros como la iglesia que somos no está,
Entonces, hermanos, ¿en qué estamos? Y esta noche yo quiero hablar de esa base fundamental de la vida del creyente, que solamente el Espíritu Santo la hace y la va haciendo en la vida del pueblo de Dios. La transformación que el Espíritu Santo va obrando cada día en la vida del creyente. Claro que yo desempeño un papel importante en ello. Yo soy parte de esa gloria. Yo soy parte, la iglesia es parte de esa gloria. Y la otra parte, hermano, que es la que no podemos nosotros hacer, la hace el Espíritu Santo, la hace el poder de Dios. Por lo tanto, yo quiero mencionarles un poquito del contexto, ¿verdad?, de los versículos que leí para ustedes esta noche, y de allí pues tenemos nuestra predicación para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, de los primeros versículos del capítulo 3 de la carta que leímos, del capítulo que leímos, Pablo está hablando de ministros de un nuevo pacto. Imagínense, ministros del nuevo pacto. Cuando Pablo hace esa mención, hermano, estoy hablando en el contexto de los versículos que le mencioné, Pablo, hermano, hace comparaciones, hace comparación del espíritu de la ley, lo que hacía la ley de Moisés. Lo que hacía la ley de Moisés y la forma que las personas lo recibían y la forma que las personas lo vivían. ¿Y qué hacía eso en ella, en la vida, de las personas? ¿Qué hacía la ley? ¿Qué hacía el espíritu de la ley? ¿Qué hacía su enseñanza? ¿Qué hacían sus mandatos y sus mandamientos en la vida y en el corazón de las personas? Pablo hace mención de la ley, pero también el apóstol Pablo pone en comparación de la ley y su espíritu, hermano, pone la obra del Espíritu Santo también. Y eso es porque quiere enseñarle a la iglesia algo hermoso. Pablo quiere enseñarle a la iglesia algo hermoso y quiere hacerle una distinción, que la iglesia pueda distinguir qué significa el espíritu de la ley obrando en el corazón de los hombres y qué significa el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. ¿Qué significa la ley del Espíritu Santo para la iglesia, para los hijos de Dios? Y Pablo tiene sus razones. ¿Por qué Pablo aborda ese tema? ¿Por qué Pablo aborda ese tema? Y eso se mira, hermano, bueno, Pablo siempre habla de eso casi en todas sus cartas, hace un énfasis de ello, porque la iglesia pues estaba nuevecita en el tiempo que Pablo escribió, y la enseñanza de la ley era lo que más se miraba y lo que más se escuchaba en aquel territorio, en aquellos lugares. Y de alguna manera, incluso nosotros tenemos una experiencia que cuando leemos los Gálatas eran iglesias formadas. Era un grupo de iglesias formadas, según Gálatas 1, capítulo 1, versículo 2, era un grupo de iglesias en la región de Galacia, hermanos, que se habían formado con el Señor. Una iglesia bonita, una iglesia que estaban llena del Espíritu Santo, la gracia de Dios estaba sobre su vida, pero luego la iglesia regresó atrás porque fue intervenida por el espíritu, no le voy a decir por el espíritu de la ley en sí, sino por la forma que los judaizantes usaban la ley. Y cambiaron la palabra, cambiaron la enseñanza, engañaron a los Gálatas, y los Gálatas tuvieron una pérdida espiritual tremenda en sus vidas. Y es por esa razón que surge o nace la carta de los Gálatas, donde Pablo le habla llorando para hacer regresar a esa gente del engaño, de lo que ellos consideraban que era la enseñanza de la ley para ellos, sacarlos de allí y volverlos nuevamente al ministerio del Espíritu, que volvieran nuevamente al ministerio de la fe, que volvieran nuevamente a Cristo Jesús, y que de esa manera la iglesia fuera protegida. Entonces yo les cuento, hermanos, que no solamente en Corintios se habla eso, casi en todas las cartas del apóstol Pablo hace esa mención y hace ciertas distinciones para que el pueblo no se equivoque, para que el pueblo no se confunda, para que la iglesia sepa cuáles son sus bendiciones en el Señor, qué hay en el Espíritu de Dios para la iglesia, qué ofrece Jesucristo. Esa distinción es buena, pero más, hermano, lo que el apóstol Pablo presenta aquí en Corintios es un efecto poderoso del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tiene que ver con esa obra transformadora que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia. Por lo tanto, Pablo, por eso es que pone las dos cosas, lo que es la ley, el espíritu de la ley, como es también el ministerio del nuevo pacto a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, para que la iglesia sepa en qué tiempo está, para que la iglesia sepa cómo está siguiendo a Dios, para que la iglesia se dé cuenta cómo es que se desarrolla su vida en Cristo, para que la iglesia aprecie al Espíritu Santo, para que la iglesia aprecie a Jesucristo, para que la iglesia aprecie y desee, hermano, la administración del Espíritu Santo en su vida, y que de esa manera la iglesia pueda vivir. Una vez que la iglesia vive de esa manera ante los ojos de Dios, es una iglesia bendecida, es una iglesia en libertad,
es una iglesia de gloria en el nombre del Señor, y es la iglesia que Dios entonces quiere tener aquí en la tierra, y es la iglesia también que el mundo necesita. Cuando la iglesia vive hoy en el Señor, vive en el Espíritu, siguiendo las leyes del Espíritu de Dios, y así se identifica la iglesia. Eso, hermano, lo que el apóstol Pablo está buscando, y esta noche estoy enfrente de este tema. Estoy enfrente también de ustedes para compartir lo que yo creo que Dios puso en mi corazón. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia que hoy nosotros en Cristo somos ministros de un nuevo pacto. Es decir, no somos ministros del pacto antiguo. Aquel pacto antiguo que estaba sometido a la ley, hermano, tenía otras cosas, tenía otras características, y que al mismo tiempo, según la palabra de Dios, no podía ser perfecto al ser humano, porque la ley era así: haga esto y vivirá, no haga esto y morirá. Y era bien fuerte aquello. Y el pueblo judío pues tuvo bastantes problemas con ello, no entendieron, y verdaderamente nos dimos cuenta más adelante que el único que cumplió con todos esos deberes fue Jesucristo. Y en Cristo, hermano, como Él es el cumplidor de todo, y en Él se resume, hermano, el mensaje glorioso del Antiguo Testamento respecto a lo que se mencionó en la ley también. Entonces, en Cristo usted y yo guardamos todo eso. En Cristo nosotros vivimos ahora, como quien dice, hermano, ya nosotros estamos completos con Cristo Jesús. Ya no tenemos que hacer nada de lo de ayer. Y cuántas cosas del Antiguo Testamento ya no son para nosotros, pero esas enseñanzas no se pueden dar sin el complemento del Nuevo Testamento, y están unidas esas enseñanzas para que podamos entender cómo es que eso viene progresivamente. La revelación de Dios viene progresivamente al ser humano y se completa en la persona de Jesucristo. Y cuando usted viene a Cristo, entonces, hermano, ahí está, en usted hay una gran bendición. Yo por eso algunas veces he dicho: iglesia, somos privilegiados de que Dios nos haya llamado a nosotros. Tenemos un privilegio lindo de que el Cristo de la gloria, hermano, esté en nuestros corazones. Felicidades a los que conocen a Cristo. Felicidades también por este mundo que hermano, tiene un mensaje de gloria a través de Cristo, y las personas pueden venir a Cristo, pueden ser salvos y pueden vivir completamente seguros de que si reciben a Cristo en su vida, van a vivir para Dios, su vida va a ser transformada, van a ver cosas maravillosas en su vida, van a ser esos ministros de un nuevo pacto en el nombre del Señor, por la obra redentora. Pablo presenta un caso, hermano, en este capítulo, y está hablando, hermano, de la gloria que tenía la ley. La gloria que tenía la ley, y presenta el ejemplo, hermano, de Moisés. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, hermano, en el Antiguo Testamento, incluso aquí se confirma también en el Nuevo Testamento. No sé cuántos han leído que en una ocasión Moisés subió al monte por 40 días y estuvo allá en la presencia de Dios, y que cuando bajó, dice que venía transformado en gloria. ¿Cuántos de ustedes han leído esa parte, hermano? Imagínense que era la ley que Dios usaba para dirigir a su pueblo en ese tiempo con su enseñanza, y era como una maestra la ley, guiando a los hijos hacia el futuro, hacia la enseñanza de Cristo. Pero imagínense que dice que esa ley era con gloria, y presenta a Pablo el ejemplo con Moisés, que dice que Moisés pasó un tiempo en la presencia de Dios, y de pronto todo su rostro, dice, resplandecía o resplandeció, y resplandecía en frente del pueblo. Cuando él baja, dice, de la montaña y se presenta al pueblo de Israel, ¿qué más dice la Biblia? ¿Qué saben ustedes de ello? La gente no podía fijar sus ojos en el rostro de Moisés. Hermano, qué maravilloso. Así en esa forma, yo quiero hacerles esa mención, porque Pablo hace esa distinción. Luego les voy a hablar sobre lo que hace el Espíritu Santo, cómo es que obra el Espíritu Santo, pero aquí estamos hablando de la gloria que la ley tenía, que traía un efecto poderoso en la vida de Moisés, en la vida del pueblo, que fue también constituida con gloria de parte del Señor, y tenía un efecto poderoso en su tiempo, en su momento, de tal manera que Moisés un día, hermano, reflejó esa gloria del Espíritu de la ley en su vida. Cuando él baja de la montaña, y todo el mundo, los líderes, los sacerdotes y todo aquel equipo y todo Israel, hermano, cuando vieron a Moisés, no podían mirar su rostro. Sus ojos se les apagaban. Eso era una gloria, eso era encendido en ellos. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue vivo también. Me gusta algo que aparece aquí, hermano. Moisés fue inteligente. Yo creo que fue el Espíritu Santo quien lo dirigió. Moisés sabía que esa gloria no iba a permanecer en él, porque Moisés sabía también que la ley no iba a permanecer en el término así como se exigía en la ley. Moisés estaba mirando hacia el futuro, y el Espíritu Santo estaba mirando hacia el futuro de lo que sucedería con la persona de Cristo, y que todo esto recaería, hermano, al final en la persona de Jesucristo. Es decir, que la ley estaba encaminando al pueblo hacia adelante,
en una revelación progresiva que la traía progresivamente, revelándosela al pueblo, y concluye en la persona de Jesucristo. Por eso es que eso viene solamente, hermano, hay cosas que en la ley, en el Antiguo Testamento, y por eso es que también les cuento, no se pueden formular enseñanzas y doctrinas del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el Nuevo. Si usted toma enseñanza y formula una enseñanza y la tira acá, pero no menciona a Cristo, ni une a Cristo allí, esa enseñanza no tiene toda la verdad. Tiene que estar completo. No hay doctrina ni enseñanza que pueda formalizarse con respecto a lo que tiene Dios para el hombre, para la vida del hombre y para salvar al hombre, si no incluimos, hermanos, si no incluimos una historia, si no incluimos la ley, el mensaje de la ley, y si no concluimos en la persona de Cristo, porque todo enfocaba y se encaminaba hacia la persona de Cristo. Pero el apóstol Pablo hace mención de cómo era el espíritu de la ley, qué sucedía allí, qué gloria había en ello, cómo lo había constituido Dios, que Él estaba sobre ello, Él estaba dirigiendo aquello, y Moisés estaba escuchando la voz de Dios y escuchando también la palabra que Dios le hablaba de la ley. ¿Y qué pasó, hermano? Moisés tuvo un rato con el Señor y de pronto su vida fue transformada. Una luz que lo iluminaba. La gente miraba y no podía fijar sus ojos en él. Pero vino Moisés entonces, y el Espíritu Santo y la revelación de Dios allí, viendo de que todo esto alumbraba también hacia un futuro y hacia dónde quedarían muchas cosas, muchas enseñanzas de la ley. No era que iban a ser excluidas, sino que iban a ser en complemento al Nuevo Testamento y que se concluirían en Jesucristo. ¿Sabe qué hizo Moisés? Dice que se puso un velo en su rostro, porque él sabía que eso no le iba a durar. Él sabía también que lo de la ley era algo que solamente era una enseñanza, como una maestra que estaba guiando a Israel hacia un futuro, dándonos a nosotros una enseñanza del futuro, de lo que pasaría con Cristo en nuestras vidas. Solamente, por eso es que dice que por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo, solamente en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo nadie podía cumplir la ley más que solamente Cristo la cumplió. Por eso es que esas cosas tenían su cambio. Moisés sabía en el Espíritu y por revelación de Dios que eso pasaría a otro nivel, o que lo llevaría hacia un futuro. ¿Qué hizo entonces Moisés? Viendo de que aquello iba a apagarse muy pronto, se puso un velo en la cara, sobre su rostro. Entonces la gente podía hablar con él, podían acercarse a él, y aquello poquito a poco fue menguando, y cuando Moisés se quitó aquello, era normal y la gente no sintió aquel cambio, porque Moisés sabía que no podía quedarse con esa gloria toda la vida, y que la ley no alumbraría toda la vida, y que la gente no quedara embotada allá, sino que miraran que en el futuro iba a haber una gloria poderosa. Oiga, qué lindo. Poderosa, hacia donde nos dirigía el mensaje y el espíritu de la ley. Moisés lo entendió. Entonces, por eso es que se hicieron esas cosas. Ahora Pablo presenta como ejemplo, desde el tiempo presente y en nuestra bendición, presenta ahora, hermano, el ministerio del Espíritu Santo, el nuevo pacto hecho en Cristo. ¿Qué sucede? ¿Qué hay allí? ¿Qué pasa para nosotros eso? Y habla también que nosotros, dice, mirando todos, como quien mire un espejo. Imagínese usted mirándose un espejo. ¿Cuántos se miraron en un espejo? Estoy seguro que nadie vino a esta iglesia si antes no se mirara su rostro en el espejo. Que alguien valiente levante la mano y diga: yo no me miré en el espejo hoy. Todo el mundo estuvo ahí, creo. Que sea pequeño, hermano. Fíjese, hermano, que dijo un hombre por ahí hace años. Dijo: si existen los espejos, dice, es porque existe de alguna manera, dice, la vanidad de la gente. Eso dijo alguien, ¿verdad? Imagínese. Pregúnteme a mí si me miré en el espejo. Como 5 veces. Y hay gente que no puede ni apartarse del espejo. Sale corriendo y va de vuelta. Así se descompuso en un ratito. Pero fíjese que dice Santiago que la gente dice que los que miran en un espejo, hermano, dice que en un ratito olvidan cómo era. Y está también presentando el ejemplo de personas que escuchan la palabra de Dios, pero que les sucede, dice, como aquellos que se miran su rostro en un espejo, pero al ratito que dan la vuelta se les ha olvidado cómo era. Entonces pone el ejemplo de personas que escuchan la palabra del Señor, pero que al mismo tiempo la descuidan. Por lo tanto, esa palabra no obra en la vida de ellos, ¿verdad? Pero en el caso, Pablo presenta que nosotros, dice, como iglesia, mirando a cara descubierta la gloria de Cristo, oiga, hermano, mirando a Cristo como es en su palabra y en su plenitud, dice que somos transformados por el Espíritu Santo. Eso tiene que ver como así, lo más sencillo para que lo pueda entender, cuando el creyente centra su corazón y su vida en la persona de Jesucristo.
Ahí está. Cuando por fe la persona está viendo a Cristo, hermano. Yo compartí con alguien hoy compartí con alguien la palabra del Señor, hermano. Y fíjese, amado hermano, que yo le hacía mención a esa persona. Yo le hacía mención y le daba testimonio de lo que yo había experimentado en mi vida personal con Cristo. Y le dije, el Señor hizo una gran obra en mi vida. Y comencé a dar testimonio, hermano, de lo que yo experimento en mi vida. Y yo sé que no fueron cambios míos. Yo creo que allí, claro, que hubo parte de mi esfuerzo. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo está obrando con mi voluntad, que se la entregué al Señor para que Él obre en mi vida. Él está usando eso y cada día Dios está obrando en mi corazón y sigue transformándome. Yo le decía a esa persona, estoy completamente seguro que Dios ha hecho una gran obra en mi vida. Estoy seguro que cada día Dios está transformando mi corazón. Dios está obrando grandemente. Entonces el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia aquí, hermano, hablándole de ese nuevo pacto, ministros del nuevo pacto, de la forma como el Espíritu Santo ahora está obrando en la iglesia y la forma que la iglesia ahora se ha entregado a Dios, no como al espíritu de la ley, ni a seguir la ley, ni a seguir el pacto antiguo, sino, hermano, siguiendo el pacto que Dios hizo en su sangre para nosotros, para darnos vida. Pablo dice que estar allí, viendo, dice, como a cara descubierta. En otras palabras, hermano, es cuando hemos nosotros, desde un momento de nuestra vida, centramos nuestro corazón, nuestro ojo, nuestra fe, nuestra atención y nuestro ser en alguien que no miramos, que decimos que está en el cielo, pero que al mismo tiempo decimos que está en todas partes, el que se llama el Cristo de la gloria. En ese Cristo y en esa fe, la vida de la iglesia, entonces en Cristo es competente en ese nuevo pacto. Oiga, que es competente en ese nuevo pacto, pero no solamente eso, el efecto que se viene realizando, la obra transformadora, hermano, que el Espíritu Santo viene haciendo en la vida de la persona. Oiga, qué cosa más bonita. O sea, nosotros, hermano, al venir a Cristo y estar en su presencia, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, está obrando en nuestras vidas. Hay una obra transformadora que continuamente se va llevando a cabo en nuestras vidas por el hecho de poner nuestros ojos, nuestra fe, nuestra atención, nuestro corazón y nuestro perdón en la persona de Jesucristo. Como estamos en Él y activamente y conscientemente estamos en Él, lo hemos visto a Él sin verlo. Porque ¿quién vio a Cristo? ¿Usted vio a Cristo el día que se convirtió para Cristo? ¿O usted me puede decir dónde está el Señor? Usted lo aceptó por fe. Lo aceptamos por fe según aquellas palabras que Cristo le dijo a Tomás. Tomás le dice, mira mis manos, mira mis pies, yo mismo soy. Y no seas un incrédulo, sino un creyente. Y luego le dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Usted lo vio físicamente? No, pero por fe. Qué lindo, ese es el privilegio que tenemos, hermano, por fe. El día que nos hablaron de Jesucristo, el Señor nos bendijo con fe para centrar nuestros ojos en la persona de Cristo. Ese día abrimos nuestro corazón, Él entró en nuestras vidas, sabemos que Él existe, sabemos que está con nosotros, nos ha abrazado, nos ha recibido, lo hemos recibido. Entonces así es que andamos con el Señor Jesucristo, ya no entonces ministros en Él del antiguo pacto, sino ministros en Él, en el nuevo pacto del Señor. Y me dice competentes, no por nosotros mismos. Él nos ha hecho competentes para mantenernos en ese nuevo pacto que es hecho en la persona de Cristo. Así es que, iglesia de Dios, es una bendición que usted hoy se encuentre en Cristo y que sea un ministro en el Señor de un nuevo pacto, el pacto hecho por Cristo y en Cristo, en la sangre preciosa de ese sacrificio de nuestro Dios Jesucristo. Pues en Él estamos. Entonces Pablo dice que habla del hecho de estar en Cristo, del hecho de estar en esa libertad en el Espíritu y el hecho de estar viviendo esa ley en el Espíritu de parte del Señor, viendo a Cristo como a cara descubierta, que Él está ahí con nosotros, lo vemos por la fe. ¿Se acuerdan aquel texto que teníamos pegado ahí en la pared? ¿Cuántos recuerdan? De Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué decía? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es de nuestra fe, de la fe que tenemos. Entonces, amados hermanos, cuando hemos puesto nuestra vida allí, hermano, y en ese punto estamos, yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos centrado nuestro corazón y nuestra fe en la persona de Cristo. ¿Usted tiene los ojos puestos en Cristo Jesús? Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermano,
tiene toda la herramienta, tiene todo lo básico, tiene todo lo que necesita para ser esa iglesia que Dios quiere que sea. Una iglesia que es ministro en sí de un nuevo pacto. Hombres y mujeres ministros de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Competente en Él, no por nuestras acciones, no por nuestras capacidades, por nuestros talentos o por lo que somos, sino porque Cristo nos hace competente en ello. Él nos hace competente en ello. Él nos hace competente en ese nuevo pacto. Él nos hace competente en ese ministerio del Espíritu. Él nos hace competente, hermano, ministros competentes en su presencia para ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Gloria al Señor. Eso es una gran verdad en el Señor. Pero lo otro es, y en ese es el punto que me quiero concentrar para ustedes por unos minutos, hermano, es una obra transformadora que el Espíritu está llevando a cabo cada día en la vida del creyente. Lo está transformando y lo está renovando cada día. Hay una obra en la transformación, hermano, que se está efectuando en nuestra vida cada día en el Señor. Hermano, hay una obra donde nosotros mismos somos parte de ello. Imagínese que usted solamente diga, no, por estar en Cristo, Él va a hacerme la persona que yo quiero que sea. Dice una hermana, bueno, como yo estoy en Cristo, que Él se encargue de mí y haga todo lo que quiere en mí. O dice un pastor, bueno, Dios me va a levantar y voy a hacer eso porque ya estoy en el Señor. Hay una obra personal, intencionada de parte de nosotros en la presencia de Dios. Porque usted no puede dejar, hermano, por eso es que muchas personas, como no se preocupan por sus propias vidas, no se preocupan para agradarle al Señor, como que no sienten la exhortación, la reprensión, el llamado de parte del Señor, la necesidad de ser santos para Dios, de ser las personas que Dios quiere que sea. Como no sucede eso en ellos, hermanos, no se preocupan. Y entonces viven una vida cristiana como estancada, pero al mismo tiempo como consolados, como confiados, porque estamos en Cristo. Y si por ahí está en la iglesia, estoy en la iglesia. Y si por ahí le dieron un carguito, un ministerio y está comprometido, se siente comprometido con Dios por compromisos, por responsabilidades o por estar involucrado en la iglesia. Y mire, hermano, y esa es una parte que debemos de cuidar nosotros. Mire, gloria a Dios por esas cosas que le mencioné si usted está involucrado en la